Buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos para que se conecte todo el mundo y comenzamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por conectaros y asistir a esta nueva sesión de nuestros eventos de How To. Esta vez lo hemos titulado AOS 10 Fundamentals, ¿vale? Vamos a retomar la actividad después del parón veraniego. Espero que todos hayáis tenido unas buenas vacaciones, aunque me temo que ya nos quedan a todos demasiado lejos. Y retomamos, como os decía, estas sesiones de How To, en las cuales, como sabéis, lo que queremos, lo que pretendemos es enseñaros a diseñar y configurar soluciones sencillas con equipamiento de Aruba que os pueden ayudar a resolver de forma fácil, de forma sencilla, diferentes problemáticas o diferentes solicitudes o requerimientos que podéis tener con vuestros clientes, ¿vale? Para aquellos que no me conozcáis, aunque creo que veo muchos nombres conocidos, yo soy Esaú Torrado, soy consultor de preventa en Ingram Micro, y para los que no conozcáis el formato de estas sesiones de How To, como os decía, lo que queremos hacerlo siempre es enfocarla de una forma lo más práctica posible, ¿vale? Entonces, para ello, lo que solemos plantear habitualmente en estas sesiones, si habéis asistido a alguna de las anteriores, es un caso práctico, un caso de uso lo más práctico posible, a través de la cual, pues, bueno, desarrollar un poco la temática de la que hablamos, ¿vale? Hoy va a ser un poco diferente, no vamos a tener ese hipotético caso de uso o ese único caso de uso, o si lo queréis plantear, incluso podemos decir que podemos tener todos los casos de uso que queramos, ¿vale? Porque en realidad lo que vamos a ver hoy aquí, que es una pequeña introducción a AOS 10 y a las redes inalámbricas construidas, en principio solo con Access Point de AOS 10, podrían aplicar en principio, como os decía, a cualquiera de los requerimientos que os puedan, o a muchos de los requerimientos que os puedan hacer vuestros clientes, ¿vale? El objetivo no es profundizar mucho en los aspectos técnicos de AOS 10, simplemente ver un poco cuáles son las motivaciones y las diferencias que pueden haber con respecto a lo que conocemos hasta ahora, ¿vale? Y ver cómo configurar una arquitectura sencilla, fundamentalmente compuesta por Access Point, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y, como os decía, para hablar de AOS 10 vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no? Vamos a tratar de hacer un resumen de las diferentes opciones que tenemos a la hora de desplegar una red inalámbrica con equipamiento de Aruba en nuestros clientes. Entiendo que esto que veis aquí es conocido, ¿no? Sabéis que cuando queremos desplegar una red de Aruba tenemos un hardware que en principio es un hardware más o menos común para los despliegues que queremos hacer, y en lo que se diferencia, como bien sabéis, es un poco la funcionalidad o el modo en que vamos a desplegar los equipos en la red. Así, desde el punto de vista del hardware, tenemos lo que se llaman los Campus Access Point o CAP, que son puntos de acceso que se despliegan acompañados o que requieren de un gateway o de una infraestructura de gateways o de appliance para terminar túneles en un entorno de campus. Luego tenemos los Remote AP o RAPs, que también son soluciones que terminan túneles, pero a diferencia de los campus, de los APs de campus, son túneles IPsec. Y luego finalmente tenemos los Instant, ¿vale? Los Instant, como sabéis, son una solución completamente diferente en la que no se requiere de un despliegue de appliance, un gateway o un controlador, ¿vale? En el entorno de Instant, como sabéis, se forma lo que se llama un clúster entre los puntos de acceso y uno de ellos realiza la función de Virtual Controller, pero no se restablecen esos túneles de los cuales estábamos hablando en los otros casos, ¿vale? A nivel de software, venimos de una serie de versiones de software. Bueno, no vamos a hablar de la AOS 6, es una solución que ya no debería estar desplegada, aunque probablemente haya clientes que todavía las tengan desplegadas, ¿vale? En AOS 6
Era un software de controladora en la que bueno, existe una jerarquía de controladores que se llama Master Local. Eso ha evolucionado a la versión AOS 8, en la cual bueno, pues esa jerarquía de controladores cambia un poquillo, aparecen los conceptos de Mobility Conductor y Mobility Controller. Y luego, como sabéis, hay una versión de software completamente diferente para lo que son los Instant AP, los Aruba Instant, y sería para despliegues en las que, por ejemplo, pues imaginaros, no sé, un cliente en que sus sedes remotas son tan pequeñas o no se justifica el despliegue de un controlador, y aunque la nomenclatura podéis ver que en algunos sitios es la misma, Aruba AOS 8, vamos a referirnos en general a Aruba AOS 8 o AOS 10, AOS 8, perdón, para la arquitectura con controlador, y llamaremos Instant o Instant AOS 8 para las soluciones de Instant, ¿vale? Estas diferentes opciones desde el punto de vista del hardware y del software lo que nos proporcionaban, lo que nos permitían, eran diferentes mecanismos para gestionar nuestras redes, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que Aruba Central es una herramienta de gestión que nos permite gestionar soluciones de Instant AP, pero no nos permite soluciones de AOS 8 con controladores, ¿vale? Eso nos obligaba a que en las infraestructuras de AOS 8 que teníamos que desplegar con controlador, teníamos que hacer una gestión on-prem basada en el concepto de Mobility Conductor, ¿vale? En Instant AP, si no queremos hacer una gestión con Central, también podríamos hacer una gestión utilizando el propio Virtual Controller, el concepto Virtual Controller, para gestionar de forma independiente cada una de las instalaciones. Esto nos obligaba a hacer una gestión site a site, en un despliegue más amplio, sin las capacidades de gestión centralizada que nos permitía Central, ¿vale? También existen, por ejemplo, herramientas como puede ser Airwave, que lo que pretendían era, digamos, homogeneizar un poco esa gestión, digamos, dispersa que podíamos tener si teníamos un entorno, imaginaros, en el que, por ejemplo, nuestra sede central estaba formada por una solución de controlador y nuestras sedes más pequeñas estaban formadas por Instant, ¿vale? Pero en todo caso, si pensamos en cualquiera de los clientes que puede tener una red más o menos heterogénea, en esas condiciones que os decía, puede tener sentido un despliegue de AOS 8 a lo mejor en la sede principal, pero a lo mejor no tiene un sentido de desplegar controladores en las sedes pequeñas, ¿no? Entonces, podemos pensar en que no hay una gestión lo suficientemente homogénea para ese tipo de entornos, ¿vale? Y esto es lo que justifica un poco o la motivación por la que surge AOS 10, ¿vale? Si venimos en esa situación en la que existen ciertas soluciones de gestión que funcionan o ciertas arquitecturas de red que funcionan muy bien, pero que no existe una unificación total, a lo mejor desde el punto de vista de gestión, en cualquier cliente podemos encontrar ese tipo de entornos, ¿vale? Pues, ¿cuál es la idea de AOS 10? Tratar de homogeneizar bajo una única plataforma todas esas arquitecturas de las cuales veníamos, ¿vale? Por una parte, desde el punto de vista de hardware, tendríamos la gestión tanto de los access point como los switches o como los gateways desde una única plataforma, ahora sí, con cualquier arquitectura. A recordar lo que decimos siempre, que en Aruba AOS 8 no podíamos gestionar soluciones de wireless LAN con gateways y los gateways estaban pensados solo para la parte de SD branch, ¿vale? Ahora con AOS 10 esa coletilla de despliegues wireless sin controlador o con controlador la podemos, por decirlo de alguna forma, eliminar. Nos va a permitir gestionar cualquier tipo de acceso, cableado, inalámbrico y remoto, en principio en cualquier tipo de arquitectura que pensemos, tanto campus como branch como microbranch. Si recordáis, hace unos meses hicimos un how-to orientado precisamente a la configuración de una red de microbranch, pero basándonos en arquitecturas IAP-VPN, que era un poco la arquitectura anterior. Ahora el concepto de microbranch se potencia bastante también en AOS 10. Y nos permite ser la plataforma con funcionalidades avanzadas, nos permitirá hacer la orquestación de rutas y túneles y nos permitirá hacer una gestión, digamos, centralizada ahora sí de toda nuestra arquitectura, ¿vale? Lo que nos va a hacer, o lo que nos va a forzar a AOS 10 es que Central se va a convertir en una herramienta fundamental. Por lo tanto, la conexión con Central a partir de ahora va a ser una conexión muy importante en todas nuestras arquitecturas, ¿vale? Nos va a permitir hacer la administración, nos va a permitir automatizar la configuración, resolver todos los problemas con la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial, con IOPS, la capacidad de analizar toda la información, ¿vale? Eso es un poco, digamos, la motivación
que subyace un poco detrás de AOS 10, ¿no? ¿Qué podemos deducir? Como os decía, pues que en la nueva arquitectura Central va a pasar a ser un elemento clave para configurar y monitorizar todos nuestros dispositivos, ¿vale? Al igual que ocurría hasta ahora en las arquitecturas de Instant AP, el plano de gestión va a seguir estando en el cloud. Es decir, Central va a seguir siendo la herramienta desde la cual vamos a realizar las tareas de configuración y monitorización, tanto de los dispositivos como de los usuarios. Seguirá ofreciendo los mismos servicios de gestión que ya conocíamos, básicos de onboarding de los equipos, de las licencias, configurar los parámetros de red de la solución, monitorizar, como os decía, equipos y clientes, ejecutar informes, reportes, actualizaciones de firmware. Todas esas capacidades que ya conocíamos de Central en las versiones de Instant AP van a seguir estando disponibles en AOS 8, ¿vale? ¿Cuál es el cambio más importante que se produce en AOS 10? Es que ahora en Central también se va a ejecutar el plano de gestión de la red, o bueno, buena parte del plano de gestión de la red, ¿vale? Si recordáis, o si recordáis pues, de la teoría de redes, en todo dispositivo de red, en toda red, digamos, existen tres planos, ¿no? El plano de gestión, el plano de control y el plano de datos. Podemos definir el plano de control pues, como el conjunto de protocolos que operan los diferentes dispositivos y que se aplican al tráfico para decidir qué va a hacer un equipo con un determinado tráfico, ¿no? Por ejemplo, en un switch, los protocolos de capa 2 o de capa 3, spanning tree, routing, todo este tipo de protocolos formarían parte del plano de control del equipo, ¿vale? En AOS 10, como os decía, parte del plano de control, o buena parte del plano de control, se empieza a ejecutar en Central, ¿vale? Por lo cual, como os decía antes, la comunicación con Central pasa a ser crítica, es muy importante y bueno, lo que se recomienda es tener conexiones con Central lo más diversificadas posibles, ¿vale? Y luego seguimos teniendo una capa de infraestructura que en esta parte, o lo que pretende representar esta imagen, es la parte del hardware que se corresponde con el hardware de las diferentes arquitecturas, ¿vale? Y que a diferencia, ahora sí, como os decía al principio, de lo que podíamos hacer con las versiones o con la solución Instant AP / AOS 8, tenemos tres tipos de despliegues, ¿vale? Tenemos el despliegue de solo APs, que es exactamente, bueno, es igual o muy parecido al que conocíamos, ya veremos que hay ciertas diferencias. Un despliegue específico de microbranch, ya veréis que luego a la hora de crear los grupos en Central hay una forma de definir que el grupo va a ser un grupo específico de microbranch, y un despliegue de campus en el que además de desplegar APs vamos a poder desplegar soluciones con controlador, ¿vale? Con gateway, en modo inalámbrico. No en modo SD branch, estaríamos hablando de gateways que terminan túneles de puntos de acceso. En cuanto al hardware que soporta el nuevo sistema operativo, pues lo que veis ahí en la transparencia, ¿no? Todos los APs de las series 300, 500 y 600 y los gateways de las series 7000, 7200, 9000 y los nuevos 9200, ¿vale? Como os decía, en este webinar vamos a centrarnos en ver fundamentalmente la primera de estas arquitecturas que os enseñaba, es decir, cómo vamos a poder desplegar soluciones de campus solo con APs en AOS 10. Por lo tanto, lo que vamos a ver es las diferencias o algunas de las diferencias fundamentales que hay entre un despliegue solo con APs con el software de Instant a un despliegue solo con APs con AOS 10, ¿vale? Y como decíamos en la transparencia anterior, pues vamos a hacer también un poco de memoria. Si recordáis, en un despliegue de hardware, bueno, el hardware es común, pero sin un despliegue en el que estamos basado en Instant AP, el sistema operativo pues tiene una particularidad, y es que este tipo de despliegue siempre los hemos definido como controllerless, ¿vale? En esta figura no es un controlador, lo que estamos representando es un switch que tiene dos VLANs o dos dominios de broadcast diferentes, ¿vale? ¿Por qué representamos dos VLANs? Porque, si recordáis también, cuando nosotros desplegamos un conjunto de Instant APs que están corriendo la misma versión de firmware dentro de un mismo dominio de broadcast o dentro de una misma VLAN y les damos un direccionamiento IP, se comunican entre ellos y forman lo que se llama un clúster en el cual uno de los puntos, uno de los equipos,
se ejecuta un proceso de elección y uno de ellos asume el rol o la funcionalidad de virtual controller, ¿vale? Ventaja de este tipo de despliegues: ese virtual controller realiza una serie de tareas dentro de la red y si ese virtual controller falla, todos los demás miembros del clúster pues son susceptibles de ser elegidos como virtual controller, por lo cual, desde el punto de vista de la gestión y del plano de control que se ejecuta en ese virtual controller, tenemos redundancia a nivel local en el resto de equipos de la red, ¿vale? Respecto a ese plan de control, como os decía, hay ciertas funciones que en las arquitecturas de Instant se ejecutan a nivel de virtual controller y otras que se ejecutan a nivel de punto de acceso, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de virtual controller se ejecuta la funcionalidad de RAPIDS, que sabéis que es el acrónimo de Rogue Access Point Intrusion Detection System, es decir, las funciones de seguridad para determinar y detectar puntos de acceso pues, que no pertenecen a nuestra red. Una funcionalidad muy importante, que es la funcionalidad de Radius Proxy, ¿vale? Lo que nos permite la funcionalidad de Radius Proxy es que los diferentes puntos de acceso que formen parte de un clúster, cuando hacemos una autenticación de tipo Enterprise 802.1x Radius, el intercambio de mensajes Radius no se ejecuta, digamos, entre todos los puntos de acceso y nuestro servidor Radius, sino que el único, todas las peticiones Radius las presentaría el virtual controller, ¿vale? Por eso, ¿qué ventaja tiene? En un despliegue, en una arquitectura de Instant AP, si nosotros tenemos un servidor Radius, no tenemos que dar de alta en el servidor Radius todos los puntos de acceso uno por uno, sino solamente el virtual controller, ¿vale? Si este virtual controller se cae, no pasa nada porque la dirección IP del virtual controller la asumiría otro AP dentro de la arquitectura y seguiría realizando esas funciones, seguiría presentándose o presentando las peticiones al servidor Radius, ¿vale? De esta forma, si aumenta o por ejemplo, si queremos aumentar el número de APs del clúster, tampoco pasaría nada porque no tenemos que, a medida que vamos dando nuevos APs, darlos de alta en el Radius, ¿vale? A su vez, el virtual controller es el responsable de la configuración de todo el clúster. Nosotros no configuramos AP por AP, sino que realizamos la configuración del virtual controller, y este empuja la configuración a todos los miembros. También es el responsable de determinar túneles VPN contra otras entidades, por ejemplo, cuando hacemos configuraciones de tipo IAP-VPN. También es el que mantiene las tablas y las bases de datos de DHCP cuando funciona el servidor de DHCP interno. Y otra función muy importante de gestión es que es el encargado de realizar los upgrades de firmware de toda la infraestructura, ¿vale? En esta arquitectura de Instant AP, los APs a nivel de AP también tienen pues bastantes responsabilidades, como veis ahí, de telemetría, clasificación de tráfico, ARM, cadena match, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es un poco, digamos, cómo se reparten las responsabilidades en una arquitectura de tipo Instant AP. ¿Qué pasa entonces con una arquitectura de AOS 10? El paso entonces de esta arquitectura de AOS 8, de Instant / AOS 8 a una arquitectura de AOS 10, que estaríamos desplegando únicamente con puntos de acceso corriendo el nuevo sistema operativo en AOS 10, implica, como os decía antes, que muchas de esas funciones del plano de control que antes se estaban ejecutando a nivel de virtual controller o a nivel de AP, pasan a ejecutarse ahora en Central, ¿vale? Esto reduce notablemente la carga de los APs. Y como contrapartida, pues eso, lo que os comentaba, ¿no? El acceso ahora central es más crítico, ya que no solamente se ejecutan tareas del plano de control, perdón, del plano de gestión, sino también tareas del plano de control en central. ¿Vale? Principal diferencia, por tanto, frente a esta arquitectura que veíamos antes de AOS 8, de Instant, y esta arquitectura de AOS 10, es que los AP, los puntos de acceso, los access point en una arquitectura de AOS 10 ya no van a formar un clúster y ya no existe la figura del virtual controller, ¿vale? No va a haber dos categorías, uno va a ser el virtual controller o conductor y los otros van a ser miembros del clúster. No, ahora simplemente existen access point. No existe el concepto de instant, no existe el concepto de clúster, no existe el concepto de virtual controller, ni existe un mecanismo de elección en el que los equipos eligen. No. Ahora los equipos que despleguemos en este tipo de arquitecturas van a ser únicamente dispositivos standalone, ¿vale? Hay ciertos tráficos que se siguen intercambiando entre ellos, por ejemplo, para el roaming de clientes, para telemetría,
pero el volumen de tráfico a nivel local entre los puntos de acceso baja, ¿vale? La mayor parte del tráfico va a ser tráfico contra-central. Otra diferencia también con respecto a la arquitectura anterior, que es una pregunta que siempre se hace, es ¿qué pasa si no tenemos licencia? Pues bueno, si no tenemos licencia de central, en el caso anterior, si recordáis, en esta arquitectura, el Virtual Controller, si no tiene licencia, sigue funcionando como una entidad a nivel independiente, o una entidad independiente sin necesidad de tener comunicación con central. En este caso, en el que la comunicación con central es donde se ejecuta el plano de control, si no tenemos licencia o si se acaba la licencia, los equipos dejan de funcionar, ¿vale? En todo caso, siempre se puede volver, siempre podéis, una instalación o una arquitectura que esté configurada como AOS 10, siempre la podéis volver a una configuración de instant, ¿vale? Se puede hacer un downgrade y volver a instalar una versión de instant AOS 8, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos clave a la hora de desplegar una arquitectura en AOS 10 solo con Access Point? Lo primero, como os decía, el modo de funcionamiento, ¿vale? Ahora ya no existe el concepto de Virtual Controller, ya no existe el concepto de cluster, ya no existe el concepto de conductor de miembro, no. Ahora todos los APs funcionan en modo standalone y no existe ni el concepto de Campus Access Point, ni de Remote Access Point, ni de Instant Access Point, como veíamos en las arquitecturas iniciales, ¿vale? Otro concepto importante que vamos a ver ahora luego cuando hagamos la configuración práctica es lo que llamamos el modo de forwarding. Es un concepto nuevo que es un poco heredado también del tema de las controladoras, que lo que nos viene a decir o lo que nos viene a especificar es cómo un punto de acceso va a manejar o va a entregar el tráfico de los clientes inalámbricos, cómo lo va a entregar a la red, ¿vale? Esta configuración del modo de forwarding se hace en cada uno de los SSIDs, en cada una de las redes, y básicamente tenemos tres tipos: el modo bridge, el modo túnel y el modo mixto. El modo bridge es exactamente, o es muy similar al que se gestiona de forma tradicional en los Instant AP, es decir, el AP hace un bridging del tráfico inalámbrico a su puerto cableado y entrega el tráfico en el puerto de switch en capa 2, en la VLAN que nosotros especifiquemos, bien de forma estática, bien de forma dinámica. Vale, hay una entrega de tráfico en nivel 2, ¿vale? Y en ese modo, que es el que vamos a ver y que es el que se aplica a estas instalaciones en las que solo vamos a tener access point, no existe un gateway que lo que nos va a hacer es centralizar ese tipo de tráfico, ¿vale? En los otros dos modos, que son el modo túnel y el modo mixto, se requiere que en la arquitectura haya gateways, haya controladores y, bueno, pues básicamente ya os digo que son modos heredados o similares a las configuraciones de controladores tradicionales, pero que, bueno, que en este webinario, en este tipo de arquitecturas no vamos a ver, ¿vale? Será para futuras ediciones de HowTo. Es el hecho de que vamos a utilizar un modo de forwarding bridge lo que nos obliga es a extender, como hasta ahora, las VLANs en el AP. La encriptación, bueno, título informativo sigue haciéndose en el AP, el enforcement de política sigue haciéndose en el AP, y dos puntos muy importantes que tenéis que tener en cuenta para los despliegues de este tipo de arquitecturas es que al no existir Virtual Controller no podemos hacer ni las funciones de Dynamic Radius Proxy ni las funciones de servidor de HCP, ¿vale? Es decir, como veíamos antes, perdonad, una de las funcionalidades del Virtual Controller es ese Radius Proxy en el cual la comunicación vía radio, la comunicación Radius contra el servidor contra ClearPass o cualquiera de los servidores Radius se hace única y exclusivamente definiendo la dirección IP del Virtual Controller, pero en este caso, al no tener Virtual Controller, no tenemos esa funcionalidad de Radius Proxy y nos obliga a definir todas las IPs de todos los puntos de acceso como NAV, como Network Authenticators, autenticadores en nuestro servidor radio, ¿vale? Se puede simplificar, por ejemplo, en ClearPass sabéis que podéis definir una subred en la que estén englobados los APs y no tenéis por qué definirlos uno por uno. Y otra cosa importante también es el tema del DHCP. En AOS 10 no podemos hacer un DHCP interno en nuestros APs, ¿no? El concepto de instant desaparece. O sea, no podemos hacer un servidor de DHCP igual que hacíamos cuando teníamos instant, ¿vale? Siempre tenemos que tener un DHCP externo, ¿vale? Y otra cosa muy importante, que es lo que vamos a ver ahora ya en la parte práctica, es que cuando definamos los grupos del Central que van a gestionar APs de AOS 10,
A nivel de grupo, la configuración de country code, de código de país, es obligatoria. No podemos dejar sin configurar el country code. Si no ponemos el country code, los puntos de acceso se quedan en un modo no sincronizado y no, bueno, aparecen como unsyncronized y no reciben configuración de centrales y no los podemos gestionar, ¿vale? En el grupo de cuando gestionemos el AP, perdón, cuando gestionemos el grupo para las arquitecturas solo APs, siempre vamos a tener que definir, si recordáis había varios escenarios, campus branch y micro branch, vamos a definirlo como campus branch, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a ver un ejemplo de cómo configuraríamos una red inalámbrica en AOS 10 con una arquitectura AP-only. No tenemos controladores, solo tenemos puntos de acceso, ¿vale? Para ello vamos a utilizar un pequeño escenario, que es el que os muestro en la figura. Básicamente tenemos un grupo, vamos a crear un grupo dentro de Central en el cual vamos a tener un switch y vamos a tener un par de puntos de acceso. Definiremos un par de SSIDs para usuarios y para invitados. Y como veis, tenemos que tener, como os decía antes, un DHCP externo, porque no podemos hacer una configuración de DHCP interna como hacemos en Instant. En este caso, bueno, pues aquí hay un firewall en la red que es el que nos va a configurar el servidor de DHCP, tanto para los propios access point, para poder obtener una dirección IP y conectarse a Central, como para los usuarios, ¿vale? Bueno, el primer paso, como bien sabéis, para poder configurar un AP en Central es provisionar el AP, ¿vale? Provisionar ese AP en Central. Hay una serie de pasos previos que asumo que conocéis, que es conectar el equipo, o sea, bueno, dar de alta el equipo en Central. Vamos a verlo ahora para repasar un poco cuáles serían los pasos, ¿vale? Habría que dar de alta el equipo bien, fundamentalmente, bueno, pues con el número de serie y la MAC, asignarle una licencia válida y luego proceder a asignarle un grupo, ¿vale? Vamos a ir viéndolo, si os parece, os enseño un poquillo. Esaú, Sí. si quieres, mientras vas abriendo la aplicación, hay un cliente que pregunta, en clientes que quieran tener todo en local y no quieran Central, ¿cómo funcionarían las actualizaciones futuras de AOS 8? No, en principio no hay prevista una, vamos, si quieres tener una gestión local con, vamos a ver, AOS 8, como bien sabes, puedes tener dos tipos de despliegues, con controladora o instant, ¿vale? La previsión es mantener AOS 8 durante mucho tiempo, al menos eso es lo que conocemos, y no hay previsión de que AOS 8 vaya a desaparecer a corto o medio plazo, ¿vale? Porque evidentemente una migración a AOS 10 obligaría, como bien dices, a irse a Central y no, vamos, al menos las noticias que yo tengo no van en ese sentido. Vale, como os decía, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es provisionar el equipo, ¿vale? Sabéis que desde la integración de Central en GreenLake, vaya, se está haciendo un poco. Ahora, desde la integración de Central en GreenLake, lo que sería el proceso de onboarding ya no está dentro de Central, sino está en GreenLake, y tendríamos que hacerlo en las pestañas de Onboard Devices y Manage Subscriptions, ¿vale? En Onboard Devices añadiríamos nuestro dispositivo de networking, añadiendo el número de serie y la MAC, ¿vale? No lo voy a hacer porque evidentemente yo esto ya lo tengo hecho y no tengo ningún equipo nuevo recién sacado de la caja para poder hacer este tipo de proceso, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí tenemos nuestro inventario. Para este tipo de laboratorio vamos a utilizar un AP505 que tengo. Vamos, carga. Vaya, talento hoy. Efecto demo. Aquí está.
tenemos estos dos equipos que son un AP303 y creo que este AP505, ¿vale? Uno ya está provisionado y el otro, aunque ya está, lo que ya está es provisionado en central, desde el punto de vista de la Mac y el dispositivo, todavía no está asignado a un grupo, ¿vale? Y luego le asignaríamos una licencia. Una vez que tenemos esta provisión hecha en GreenLake, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar el AP a un equipo que nos proporcione direccionamiento IP, que nos dé conexión a Internet, y el equipo se va a registrar en central. Y aquí pasa una cosa importante. Imaginad que vosotros sacáis un equipo de la caja, un equipo nuevo, ¿vale? Ese equipo va a venir por defecto con una versión Instant AP. Ese equipo va a venir sin configuración. Lo que ocurre es que cuando vosotros en GreenLake le dais la dirección IP, le dais la licencia, perdón, le asignáis con su número de serie y su Mac y le dais la licencia, lo conectáis y obtiene una IP y se conecta a central, pues ese equipo, como bien sabéis, va a aparecer en el grupo default, ¿vale? Yo este equipo ya lo tengo conectado porque bueno, tarda unos minutos en arrancar y para no perder tiempo vamos a obviar ese paso, ¿vale? Entonces, este equipo, que es un AP303, está simulando que es un equipo que estamos sacando de la caja, lo hemos conectado, no tiene configuración y lo que ocurre es que, bueno, pues como os decía, se conecta en el grupo default y se conecta en modo instant, ¿vale? Veis que aquí aparece de tipo instant AP y el nombre típico cuando hacemos este tipo de configuración es setMeUp, que es el nombre que coge el virtual controller, setMeUp y los 3 últimos octetos de la Mac, ¿vale? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Lo primero que tenemos que hacer es asignar o crear un grupo en central que nos permita gestionar estos equipos con la arquitectura OS 10, ¿vale? Esa creación se hace, bueno, vamos a hacerlo mejor, aunque bueno, si queréis ver la transparencia, pues simplemente crearíamos un grupo, seleccionamos los dispositivos y a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, en el que AOS 10 era una funcionalidad de las que se denominaba low list, había que bueno, pues, hablar con Aruba para que te asignasen o te permitiesen empezar a gestionar con pruebas de AOS 10, pues ya es una opción disponible de forma general y ya lo que nos permite a la hora de crear un grupo es elegir si ese grupo va a ser para arquitectura AOS 10 o para arquitectura AOS 8, ¿vale? Y como os decía antes, si recordáis, hay 3 tipos de roles, Campus Branch y Micro Branch. Pues en el caso de que queramos configurar una red solo con APs, en AOS 10 tenemos que elegir el que sea de tipo, evidentemente, de tipo AOS 10 y de tipo Campus, ¿vale? Y luego tenemos, como os decía, que hacer una configuración básica a nivel de grupo. Es fundamental configurar el country code, time zone, el servidor NTP, pero fundamentalmente el country code, porque si no los equipos se quedan en modo no sincronizado. Recordar que no existe la configuración de virtual controllers ni de radios proxy y una vez que tengamos el grupo configurado y el equipo movido a ese grupo, no olvidemos que el equipo es un equipo que todavía tiene versión 8, tenemos que hacer una actualización de firmware, ¿vale? La actualización de firmware se puede hacer de 2 formas. Podemos actualizar el equipo uno a uno o podemos hacer lo que se llama una preprovisión. Es decir, yo voy a preprovisionar los equipos para que cuando arranquen se muevan directamente al grupo y en el grupo puedo hacer lo que se llama una política de compliance para que cualquier nuevo equipo que se conecte a ese grupo automáticamente actualice su versión a una versión 10, ¿vale? No lo vamos a hacer en este caso, lo vamos a hacer de forma manual para que lo veáis. Otra cosa importante, no podéis actualizar la versión de AOS 8 a AOS 10 hasta que el equipo esté metido en el grupo AOS 10. Si intentáis actualizar la versión de firmware de un equipo, de un access point, a AOS 10 y el grupo es un grupo de AOS 8, no os va a dar un error, ¿vale? Es decir, no se puede actualizar porque el grupo es un grupo de AOS 8. Entonces, si lo volvemos a ver en central, vamos a simular el paso, estamos en el paso en el cual hemos dado de alta a nuestro equipo con su Mac y su número de serie, le hemos asignado una licencia válida, lo hemos conectado a la red y el equipo se ha registrado en central, pero se ha registrado como Instant AP y como no tiene configuración está en el grupo default, ¿vale? Yo ya tengo un grupo que se llama Pruebas AOS 10, como os decía, en Pruebas AOS 10 ya está mi switch y ya tengo un access point previamente configurado. Lo primero que veis es que en el grupo default aparece como Instant AP, en el grupo de AOS 10 aparece
como access point. Ya no existe el concepto de instant AP, ¿vale? Por ejemplo, tengo otros grupos aquí de instant, como este, de casa, en el que hay un virtual controller y sigue apareciendo como instant AP. Como os decía, habría que crear un grupo. Damos aquí a crear grupo, le llamamos test AOS10, por ejemplo. Vamos a decirle que tenga access point y switches. Y como os decía, ya nos pregunta si va a tener que ser un grupo de AOS10, de AOS8 y la arquitectura. Para nuestro caso, insisto, AOS10 y campus. Como no tenemos, bueno, como tenemos ya un grupo creado, no lo vamos a crear. Y lo que haríamos una vez que tenemos el grupo creado es seleccionar el equipo y moverlo a nuestro grupo de AOS10. ¿Vale? Vale, una vez que se ha movido, veis que me aparecen los 3 equipos dentro de mi grupo AOS10, pero al igual que os comentaba, el equipo que ya está migrado es un access point y el equipo que está sin migrar es un instant AP. Tenemos que proceder a migrar o hacer una actualización de firmware, ¿vale? Vamos al grupo pruebas, vemos nuestros dispositivos. Fijaros en la diferencia. En el que ya está migrado a AOS10, en el que ya está migrado a AOS10, el campo virtual controller no aparece, en el que todavía no está migrado, sigue apareciendo y sin sincronizar, ¿no? Entonces, el paso que tenemos que hacer es seleccionar el equipo y hacerle una actualización de firmware. Seleccionamos la versión, la única que hay de momento, que es esta, que lo actualice ahora mismo, ¿vale? Y me da una razón de éxito, o sea, me da es exitosa la petición de actualización porque, como os decía, lo estoy haciendo desde un grupo que es AOS10. Si intentásemos hacer esto desde un grupo nativo AOS8, nos daría un error de actualización de firmware, ¿vale? Bueno, mientras actualizamos el firmware, lo que os quería enseñar, una de las diferencias cuando vais a ver, por ejemplo, un grupo de pruebas AOS10 es que la configuración en la pestaña de sistema es la que nos obliga o donde nos tenemos que obligar a configurar el country code, la time zone y si queréis el servidor NTP. No existe el campo de virtual controller, aquí no podemos configurar un virtual controller y si bajamos hacia abajo no podemos configurar cosas como por ejemplo el Dynamic Radius Proxy. Si por ejemplo vamos ahora a un grupo que sea un grupo AOS8, Instant AP AOS8 y en el que tenemos un virtual controller, veis la misma pestaña, en la pestaña System General, donde nos aparece la pestaña en la que podemos configurar, a ver si acaba de aparecer, ahí está, la pestaña en la que podemos configurar los parámetros del Virtual Controller, aquí podemos el nombre, la dirección IP, el country code a nivel de Virtual Controller, etc. El tema del NTP y demás, y aquí abajo nos aparece la pestaña de Dynamic Radius Proxy, que en la versión de AOS10, como os decía, no podemos configurar, ¿vale? Y otra cosa que es importante tener en cuenta es un poco los niveles jerárquicos de configuración que vamos a poder tener. Si recordáis, en un grupo de Instant AP, en un grupo de AOS8, el concepto de grupo sigue siendo el mismo, ¿vale? El concepto de grupo es la entidad mínima de configuración o la entidad de configuración de central. Eso obliga a que todo dispositivo en central tiene que estar conectado a un grupo y que todo dispositivo en central solo puede pertenecer a un grupo. Entonces, cuando nosotros aquí en la ventana de contexto, en el dashboard, filtramos a nivel de grupo, de los diferentes grupos, ¿vale? Seleccionamos los dispositivos y, ¿vale? Y con la ventana, con el filtro puesto a nivel de grupo, podemos realizar la configuración, ¿vale? Esta configuración a nivel de grupo, como sabéis, se hereda por los diferentes elementos que pertenecen al grupo. Dentro de un grupo de Instant, ¿qué son los elementos que pertenecen al grupo? Los diferentes Virtual Controller. Ejemplo, tenemos un cliente que tiene 7 sedes remotas y en cada una de sus sedes remotas tiene un clúster diferente de Virtual Controller, ¿vale? Si yo meto todos esos Virtual Controller dentro del mismo grupo, las configuraciones que haga a nivel de grupo las heredarán los diferentes Virtual Controllers que pertenecen al grupo. ¿Qué ocurre si queremos hacer configuraciones específicas o diversificadas por la ubicación o por necesidades, ¿no? Pues por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Que
el SSID puede ser el mismo, pero a lo mejor a nivel de grupo, pues a nivel de virtual controller, en una sede tiene que estar ese SSID en una VLAN y en otra ubicación el mismo SSID tiene que estar en otro VLAN. Bueno, pues entonces podemos hacer configuraciones a nivel de virtual controller. Bajamos un escalón dentro de la jerarquía, filtramos por virtual controller y podemos seguir haciendo configuraciones, pero que en este caso solo afectan a este virtual controller. Y lo mismo, si bajamos a nivel de jerarquía grupo Virtual Controller Access Point, en un grupo de Instant AP, el Access Point ya no nos permite realizar configuraciones. Este filtro solo nos permite monitorizar, ¿vale? Eso cambia en AOS 10. Si nos vamos al grupo de AOS 10, ¿vale? Podemos filtrar a nivel de grupo y realizar una configuración que va a afectar, en este caso ya no los Virtual Controller, porque no existe el concepto de Virtual Controller, sino a todos los APs que pertenezcan a ese grupo. Evidentemente, vamos a ver que de paso el equipo todavía no se ha actualizado, está terminando de actualizar, pero evidentemente los APs que ya pertenezcan al grupo, como veis en este caso AP1 AOS 10, no existe el concepto de Virtual Controller, con lo cual yo no puedo poner aquí en el filtro el Virtual Controller. No voy a poder... Vale, buena pregunta. Si no existe el concepto de Virtual Controller en AOS 10, ¿tienen que estar todas las antenas en el mismo VLAN? No. La respuesta es no. Tú puedes tener access point en diferentes subredes que pertenezcan al mismo grupo, ¿vale? La diferencia es que, como os decía, ya no existe... Hay otra pregunta por aquí. Hola, Alberto. Sí, estamos ahí esperando a ver qué dice Alberto. No existe el concepto de Virtual Controller, con lo cual ya no puedo filtrar, como os decía, como pasaba en AOS 10, por el Virtual Controller y hacer configuraciones específicas de Virtual Controller, pero ahora si filtro a nivel de Access Point, sí me deja hacer configuraciones específicas a nivel de Access Point, ¿vale? En lugar de haber un escalón por debajo del grupo, que sería el Virtual Controller, en AOS 8, como os decía, era grupo Virtual Controller Access Point, el grupo me permite configurar, el Virtual Controller me permite configurar, el Access Point ya no. En AOS 10 sí podemos hacer configuraciones a nivel de Access Point, ¿vale? Sería un poco el nivel por debajo en la jerarquía. Vale, Saúl, tienes dos preguntas más. Alberto ya ha preguntado... Vale, como te decía, hay buena parte de... Alberto, buena parte de las funcionalidades se ejecutan directamente en Central, ¿vale? Hay cierto tráfico que se intercambian entre ellos, por ejemplo, para el tema del roaming, ¿vale? ¿Cuál es la afectación de AOS 10 si se pierde conexión con Central? Buena pregunta. No hay un documento, bueno, hay alguna presentación por ahí, en función de los diferentes servicios, hay ciertos niveles de backup, ¿vale? Hay cosas que siguen funcionando y hay otras que con ciertas limitaciones. Digamos que en este caso la conexión con Central es muy importante, por eso os decía que lo mejor es diversificar los accesos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si ya ha vuelto... Ahora ya están nuestros equipos online, ¿vale? Ya hemos hecho la actualización del segundo equipo. Si os dais cuenta, antes aquí nos aparecía el Set Me Up, ¿vale? Antes nos aparecía el Set Me Up, ahora ya no aparece el Set Me Up. No existe el concepto de controlador, cada uno es independiente, entonces ya podemos realizar la configuración o bien a nivel de grupo o bien a nivel de equipo, ¿vale? ¿Se puede migrar de un grupo de AOS 8 a AOS 10? No, no hay un botón mágico de migración, vamos, hasta donde yo sé, todavía no. De hecho, la migración probablemente habría que planificarla bien y seguramente tener el grupo AOS 10 creado, preconfigurados ya los parámetros de red más importantes. Hay cosas que son aprovechables, por ejemplo, todo el tema de por ejemplo, el portal cautivo externo, todo lo que tema con CloudGuest, como está definido en el CloudGuest, es aprovechable, ¿vale? Pero lo que sería a nivel de red, probablemente tendrías que o bien configurarlo o bien tener el grupo preconfigurado y hacer la migración, pero no hay una migración mágica, ¿vale? Configuraciones, bueno, lo que os decía, ya hemos provisionado el equipo, como habéis visto, le damos de alta, lo subimos, le hacemos la query de firmware y ya empezamos con la configuración. La configuración es muy parecida, como os decía, a la configuración de AOS 8, prácticamente los wizards son iguales,
La única diferencia es que no hay que hacer una preconfiguración del concepto de Virtual Controller, ¿vale? Para configurar un SSID, bueno, vemos primero la transparencia, aunque es una transparencia muy sencilla, ¿vale? Simplemente la única diferencia que vamos a ver es que tenemos que elegir a la hora de hacer el SSID el concepto que hablábamos al principio del forwarding mode. Si queremos que el forwarding sea en modo bridge, en modo túnel o en modo mixto. En modo túnel y modo mixto no lo podemos hacer en este caso porque necesitamos un gateway. Entonces definiremos los SSIDs, todos los SSIDs en modo bridge. La asignación de las VLANs, al igual que pasaba con el caso anterior, podemos hacerlo de forma estática o de forma dinámica, bien derivando, por ejemplo, parámetros de radius. La IP siempre es externa, ya no nos va a permitir seleccionar, como en el caso de Instant AP, que por ejemplo el direccionamiento IP lo asigne los access point, y el resto es exactamente igual, ¿vale? Hay una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es el tema de los perfiles de Wireless LAN. Lo vamos a ver ahora. Si recordáis, en una instalación de Instant, cuando queríamos que diferentes access points radiasen diferentes SSIDs, lo que teníamos que definir eran zonas, ¿vale? Que un AP y un SSID perteneciesen a la misma zona para que se radiase. Si no especificábamos nada, todas las redes inalámbricas se radiaban en todos los access points, y si queríamos discriminar, pues teníamos que definir el concepto de zonas. Aquí hay una forma de seleccionarlo que es mucho más cómoda, y es por access point podemos especificar cuál es los SSIDs que queremos radiar, ¿vale? Como os decía, pues lo vamos a ver ahora sobre la propia herramienta. Pues, bueno, yo ya tenía creado un SSID, vamos a crearnos uno nuevo, simplemente seleccionando el grupo, a nivel de grupo, la configuración, pues podemos hacer SSID. Aquí, como os decía, es donde cambia un poco respecto a Instant AP. Simplemente a la hora de seleccionar el modo de forwarding, al tratarse de una instalación con solamente access point, tenemos que seleccionar el modo bridge, y la asignación de VLANs, pues podemos hacer una asignación estática, que en nuestro caso, por ejemplo, pues va a ser la VLAN 130, ¿vale? La parte de seguridad es exactamente igual, no hay cambios, podemos hacer SSIDs abiertos, autenticación personal o de tipo enterprise, podemos hacer un SSID de invitados con un portal cautivo interno, externo o cloudless, eso es exactamente igual. Vamos a ponerlo. Y desde el punto de vista del acceso, el concepto de roles es exactamente igual. Podemos hacer una red que sea con acceso no restringido, que tenga acceso en el cual no estamos filtrando absolutamente nada o utilizando las capacidades de firewall de los equipos. Podemos aplicar un rol que sea el mismo para todos los usuarios que se conecten a la red, o podemos hacer una política basada en roles que se deriven, por ejemplo, de un ClearPass, ¿vale? Como en este caso vamos a simplificarlo, vamos a hacer un acceso sencillo y terminamos, ¿vale? Y para lo que sería, por ejemplo, un SSD de invitados, lo mismo. Podemos hacer, por ejemplo, guest a OS10. En este caso, lo mismo. Vamos a asignarlo, por ejemplo, a la VLAN 150. No, la 150 no existe, perdonad. 140. Que sea un portal cautivo externo, que sea CloudGuest y que tenga un perfil, bueno, pues el que sea, ¿no? El que hayamos creado, lo mismo, los roles, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, como veis aquí, no hay muchos cambios con respecto a la configuración de los SSIDs. La única diferencia es que si a nivel de Access Point seleccionamos cualquiera de los Access Point, nosotros podemos, dentro de la pestaña, bueno, esto le podemos cambiar el nombre, dentro de la pestaña Wireless LAN, podemos decidir que se radien todas las redes inalámbricas, todos los perfiles inalámbricos que hemos definido, o podemos definir, por ejemplo, que solo emita aquellos que nosotros queramos. Este cambio a mí personalmente me gusta bastante más que el concepto de las zonas, ¿vale? Porque, vamos,
las zonas, pues cuando tenías un número elevado de series y de APs, pues jugar con zonas era un poco más complejo, ¿vale? Como os decía, el resto de funcionalidades son las mismas. La única diferencia notable es que recordéis siempre que hay que configurar el country code, porque si no los puntos de acceso se quedan en un estado no sincronizado, que no tendríamos la capacidad de configurar Dynamic Radius Proxy de HTTP, con lo cual habría que ir a un ClearPass o a cualquiera de nuestros radios y definir todos los APs como autenticadores o bien con una subred, y que no podemos configurar el DHCP, ¿vale? Y finalmente, lo que os decía, para terminar, lo que podemos ver es cómo yo, si tengo una infraestructura de AOS 10, en realidad la podemos volver a convertir en una infraestructura de AOS 8, ¿vale? Simplemente podemos hacer un downgrade de uno de los equipos, vamos a hacer una prueba y volver a hacerle un downgrade de uno de los equipos. Seleccionamos el equipo y podemos decirle volverle una versión antigua, por ejemplo, la 8.7. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar exactamente lo mismo que pasó o que os comentaba al principio, ¿no? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo actualizar un equipo de AOS 10 a AOS 8 si el grupo en el que está ese equipo no es un grupo AOS 8, lo que os decía a la inversa. No podemos actualizar el equipo de AOS 8 a AOS 10 hasta que no lo hayamos movido al grupo de destino de AOS 10, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría? Pues volvemos nuevamente a nivel global. Por ejemplo, nos creamos un grupo nuevo que se llame AOS 8 pruebas, que va a tener puntos de acceso. En este caso, que sea un grupo de AOS 8, ¿vale? Y vamos a cogernos el equipo que acabamos de actualizar y lo vamos a mover a nuestro equipo. No se me ha creado. No le he dado a... Me parece que no le he dado bien a la creación del grupo. Un momentito. AOS 8 pruebas. Que sea AOS 8. Ya existe. AOS 8 pruebas. Vale, aquí está. No le había dado tiempo suficiente. Movemos nuestro equipo a AOS 8 pruebas. ¿Vale? Y una vez que estamos en nuestro grupo AOS 8 pruebas, ahora sí, nuestro dispositivo, que sí está en versión 10, obviamente, podemos volver a ponerlo en una versión de las antiguas. Y ahora sí que nos da éxito en la tarea, ¿vale? El equipo volverá a arrancar, bueno, lleva unos minutos, con lo cual pues ya nos da igual, no lo vamos a ver. Volverá a arrancar, volverá a aparecer, y en este caso ya vuelve a aparecer nuevamente como un Instant AP y con el concepto de Virtual Controller activado, ¿vale? En resumen, bueno, esto era más o menos lo que os quería enseñar hoy en la sesión de hoy. Simplemente que sepáis, bueno, AOS 10 es el nuevo sistema operativo que viene a unificar un poco todas las arquitecturas bajo una única plataforma de gestión, que sería, en este caso, Aruba Central, ¿vale? La ventaja de AOS 10 es que te permite desplegar todas esas arquitecturas, como os decía, que podéis tener en un momento determinado en un cliente vuestro, con controlador, sin controlador, que a día de hoy, pues con AOS 8, pues si tenéis, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? un cliente que en su sede central tiene una arquitectura con controlador, pues va a tener obligatoriamente dos plataformas de gestión. Hablando con una persona el otro día me decía, bueno, puede que AOS 10 a nivel solo de access point pues no aporte muchas diferencias con respecto a una arquitectura de Instant. Una de las diferencias fundamentales es la capacidad. No hay documentos oficiales, pero el número de APs y de usuarios que se pueden gestionar con una red de AOS 10 es mayor que la que se puede gestionar con la misma infraestructura solo de APs en Instant, ¿vale?
Y bueno, y que veáis que el procedimiento es relativamente sencillo, que os quedéis en la cabeza que los conceptos de clúster, virtual controller, instant AP, etcétera, etcétera, desaparecen. Y que, bueno, en todo caso, si en algún momento queréis volver atrás, pues siempre es posible volver atrás una configuración de AOS 10 a Instant AP, ¿vale? Por mi parte eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, si podemos abrir los micros. O... Sí, si alguien tiene alguna pregunta que lo diga y le abriré el micro, porque abrir el micro de todos somos bastantes y puede ser un poco locura. Pero sí, por supuesto, si alguien tiene alguna duda más que quiera comentar, sin problema que me lo diga y abrimos. Y si no, bueno, luego mandaremos también el vídeo y igualmente... Bueno, en todo caso, si no se os ocurre ahora ninguna pregunta, pues todos tenéis mi contacto y podéis mandarme las preguntas pues cuando queráis. Muchas gracias a ti, Muchas César. gracias. Muchas Pues gracias nada, a todos. gracias a todos. Os enviaremos las convocatorias de próximas ediciones y pues nada, muchas gracias por asistir y que paséis un buen día. Gracias. Gracias. Adiós a todos.